Estamos en compañía de Rodrigo Salcedo Dubois, director general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y junto a él vamos a hablar sobre la 8ª semana de la inclusión social, cuáles son los avances y los retos frente a la pobreza de nuestro país. Sumamente importante, por supuesto, una actividad como esta. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. En principio, esta actividad se va a desarrollar del 14 al 18 de octubre. Van a tener una serie de invitados, conferencias, charlas magistrales, lo sabemos, pero nos encantaría tener un poco de adelanto, ¿no?, sobre esto que mencionábamos, los avances y los retos. ¿Cómo está nuestro país frente a la pobreza? Bien, bueno, ha habido avances significativos, ¿no?, en cuanto a la reducción de la pobreza, ¿no? Definitivamente ahorita las tasas de pobreza están en 20.5%, ¿no? Digamos, aún es muy alto, ¿no? Un poco más de un quinto de la población está en pobreza, ¿no? Sin embargo, ha habido avances significativos, ¿no? Pero ya ha llegado un momento en el cual debemos ver no solamente a la población pobre, ¿no? También debemos ver a la población vulnerable, ¿no? Y más del 30% de la población no pobre en el país, ¿no?, tiene un alto riesgo, ¿no?, o un moderado riesgo de volver a caer en pobreza, ¿no? Esta población vulnerable, ¿no?, nunca la hemos mirado, digamos, directamente, ¿no? El MIDI siempre ha estado trabajando con la población pobre, pero no esta población vulnerable, ¿no? Y no puede ser, digamos, asegurar la salida de la pobreza si es que no trabaja con los vulnerables. ¿Por qué? Porque si alguien sale de pobreza, alguien va a volver a caer, ¿no es cierto? Y por eso nunca vas a lograr esa caída en la pobreza, ¿no? Muy bien, entonces, en principio ya esta mirada más amplia, entonces, ¿no?, para desarrollar estrategias para resolver el problema. Exactamente, sí, exactamente, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos proponiendo es esa estrategia de salida permanente de la pobreza, ¿no? ¿Qué implica esto, no? Es básicamente asegurar la articulación de las intervenciones del Estado, ¿no?, para la provisión de ciertos activos y servicios básicos, en primer lugar, activos y servicios de desarrollo productivo e inclusión laboral, ¿no? Y es el segundo pilar, digamos, ¿no? Y el tercer pilar es activos y servicios que permitan enfrentar el riesgo climático, riesgo de desastres y riesgo en salud, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, si un hogar rural, ¿no?, agropecuario, el jefe o jefa de la familia, ¿no?, se enferma, tiene una enfermedad terminal o sufre un accidente, ¿no? Esto afecta significativamente al hogar y caen en pobreza, ¿no? A eso le llamamos... Claro, situaciones para las que no está uno preparado. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo, ¿no?, como MIDIS, ¿no?, y el MIDIS en su rol articulador, ¿no?, porque el MIDIS trabaja de la mano con todos los sectores del Estado, ¿no?, es, bien, no solamente ver a los pobres, sino a los vulnerables para poder justamente reducir esa vulnerabilidad y evitar, ¿no?, que vuelvan a caer en pobreza y así ir bajando las tasas de pobreza, ¿no? ¿Cómo ha venido o cómo vienen funcionando los programas sociales, por ejemplo, del MIDIS y la atención que tienen justamente para este grupo? Efectivamente, los programas sociales, bien, siguen trabajando, haciendo las actividades que normalmente realizan, ¿no? Por ejemplo, el programa Cuna Más está trabajando en aquellos distritos y ahora, y bueno, es otra estrategia que tenemos en el MIDIS, es la estrategia Primero a la Infancia, ¿no? Cuna Más es un actor clave, ¿no? Es garantizar los servicios para los niños, ¿no? En el programa Juntos está ampliando su cobertura y bueno, el programa Juntos tiene un impacto directo en la pobreza, en la pobreza monetaria, ¿no? Ahora, la finalidad del impacto no es reducir pobreza, del programa, perdón, no es reducir la pobreza, sino garantizar que los niños y adolescentes vayan a la escuela o entonces, que es el primer escalón igual para luchar contra la pobreza, exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, los programas sociales en general, excepto los programas de transferencias monetarias, ¿no?, los programas sociales en general buscan reducir la pobreza, pero digamos en el mediano o largo plazo, ¿no? Dar buena alimentación, acceso a salud, acceso a educación, etcétera, ¿no? Ahora, sí, según las cifras del INEI, aproximadamente un poco más de 2 puntos porcentuales de pobreza sí
se reducen por los programas sociales, ¿no? Por las transferencias monetarias, básicamente. Muy ¿no? bien, claro, Sí. que no es el principal objetivo, como ha dicho bien el invitado. Exactamente. Pero hay que entender que la lucha contra la pobreza, pues, tiene que poner por delante diferentes factores, ¿no es cierto? La salud, como mencionabas, la educación, la inclusión laboral, por eso que se habla de inclusión económica, pero también productiva. Exactamente. ¿No? Para que aquellas personas que están en situación de pobreza puedan salir adelante, ¿no? Hemos visto además diferentes programas. Cuando habla usted de trabajo articulado, pienso en aquellas personas que tienen quizá, no sé, más de 40, 50, 60 años y están yendo a las aulas. Exactamente, ¿no? Yendo a las aulas, exactamente, o por ejemplo, personas que, bueno, si nos remitimos al sector agrícola, ¿no? Gente mayor, gente de 60, 70 años, ¿no? Que todavía realiza trabajos, digamos, productivos, ¿no? Y los programas sociales, por ejemplo, o los programas del gobierno, ¿no? En general, no están, no articulan en el territorio, ¿no? Cada uno trabaja por su lado, y eso, esto no va a lograr que justamente se reduzca la pobreza, ¿no es cierto? Se tiene que trabajar de manera articulada en el territorio, y ese es el punto. Y ¿no? eso responde seguramente al lema de esta edición, la edición de este año, de la 8ª Semana de la Inclusión Social, conectando oportunidades para tu desarrollo, ¿no? Esa conexión, entonces, considera usted, debe empezar por casa. Efectivamente, ¿no? Trabajamos no solamente dentro del MIDIS de manera articulada, pero el MIDIS está articulando con otros sectores para ir todos de la mano y asegurar los servicios que nos van a ayudar justamente a enfrentar la pobreza, ¿no? Al inicio mencionaba que en esta 8ª Semana de la Inclusión Social van a haber una serie de conferencias, de charlas, van a venir ponentes internacionales, ¿no? Veo que va a haber una charla llamada Avances en la Reducción de la Pobreza. ¿Qué ha funcionado y qué falta por hacer? Es una charla que va a estar a cargo, me parece, de Dean Carlan, ¿no? Codirector del Laboratorio de Investigación de la Pobreza Global de Northwestern University, y yo le consulto, no sé si ustedes también se han hecho esta pregunta, seguramente que sí, o se la van a plantear en el mismo día o en esta actividad. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué falta por hacer en nuestro país? Efectivamente, hemos invitado al profesor Dean Carlan, ¿no? Para que, dada su amplia experiencia, ¿no? Él presente qué se ha desarrollado, ¿no? En África, en Asia y en mismo Latinoamérica. El profesor tiene mucha experiencia en Latinoamérica, ¿no? Y aprender de esas experiencias, ¿no? Es un poco aprender y también sensibilizar, ¿no? A veces nosotros tenemos una preconcepción de qué es lo que se debe hacer para erradicar la pobreza, cuando en realidad la evidencia te dice que son otras intervenciones las que funcionan, ¿no? Entonces, justamente por eso le hemos invitado al profesor Dean Carlan, ¿no? Para que nos presente qué funciona y qué necesitamos hacer dado el contexto, ¿no? Acá el contexto peruano, ¿no? es complejo porque hay mucha diversidad, ¿no? Es un país megadiverso en todo sentido, ¿no? Y la pobreza es distinta, perdón, en la costa, que en la sierra, que en la selva. La pobreza es distinta, las maneras de enfrentarla son distintas. Cuando uno va al territorio no puedes hablar de erradicar la pobreza en la sierra que en la selva. La selva son poblaciones dispersas, ¿no? Entonces ahí es muy importante justamente conocer lo que se ha hecho en otros países, ¿no? Y tratar de aprovechar también esa diversidad. Muchas veces se dice que el Perú es un país muy heterogéneo y complejo y eso dificulta. Yo creo que hay que aprovecharla. El reto, ¿no? ¿Cómo es llamado? Exactamente. ¿Cómo es llamada esta semana? Exactamente, es un gran reto, pero y que sí debemos aprovechar esa diversidad, ¿no? Es un país muy rico, ¿no? En ese sentido. Hablaba usted sobre las evidencias que muchas veces traen referentes del exterior para luchar contra la pobreza. Yo le consulto en la actualidad aquello que se está haciendo, que funciona, se sabe que funciona porque es medido, ¿no? Porque tenemos también cifras que respaldan aquello que efectivamente está sacando a algunos peruanos de la pobreza. Efectivamente. El MIDIS siempre ha trabajado sobre la base de evidencia, ¿no? Todas las intervenciones que propone el MIDIS se han diseñado sobre la base de evidencia nacional e internacional, ¿no? Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque al momento de tener un sustento, ¿no? Uno no puede, digamos, no es tan fácil, ¿no? Sacarlo de la agenda, digamos, ¿no? Tienes un sustento, tienes indicadores, ¿no? Bien concretos, tienes información, ¿no? Y eso te da mucha fuerza para poder seguir adelante con las intervenciones que se proponen, ¿no? Y las intervenciones del MIDIS han
están diseñadas sobre la base de evidencia y siempre lo que ha propuesto el ministro, ¿no? Finalmente, señor Salcedo, ¿qué mensaje podría tener usted para las peruanas y los peruanos más pobres de nuestro país, que muchas veces quizá no van a comprender sobre indicadores, estudios, referentes, pero quieren sí saber que hay un compromiso de por medio y que se va a trabajar para que ellos puedan salir de esta situación de vulnerabilidad? Sí, bueno, lo que les puedo decir a todos es que el Estado se compromete, ¿no?, a trabajar de manera conjunta, ¿no?, en tratar de ayudar y promover, ¿no?, la salida de la pobreza, ¿no? Creo que el trabajo lo tenemos que hacer todos, ¿no? En realidad somos el Estado, el gobierno local, el gobierno regional, empresa privada, todos debemos tener bien claro a dónde apuntar, ¿no?, tener bien claro qué resultados queremos y según eso definir qué intervenciones se deben implementar, ¿no? Pero con claridad y hablando todos y trabajando de manera conjunta, ¿no? Ese es el gran reto. De hecho, a veces decimos no sabemos qué hacer. No, sí sabemos qué hacer. El tema es que no articulamos, ¿no? Claro. Ese es el gran reto. Hay que abrir puertas. Hay que abrir puertas, exactamente, y hablar, conversar. Creo que ese es el comunicarnos. Ese es el gran reto, ¿no? Y el Estado está dispuesto a hacerlo, ¿no? Muy bien. Y esa actividad, imaginamos, va a estar con las puertas abiertas justamente para recibir a diferentes actores que tienen que involucrarse con esta agenda. Efectivamente, el evento es abierto para todo el público, ¿no? Así que los invito a participar del evento de la Semana de Inclusión con el tema de la Semana de Inclusión es salida permanente a la pobreza. El evento va a ser en el Centro de Conversiones, se va a realizar en el Centro de Conversiones de Lima, ¿no? Empieza el 14 hasta el 17 de octubre y el 18 va a haber un evento en Cajamarca. Es un foro regional en el cual se van a desarrollar también algunas presentaciones o conversaciones acerca de cómo trabajar en Cajamarca para salir de la pobreza. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Rodrigo Salcedo Duguá, director general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.